Hola Altubers, hoy vamos a referirnos a la televisión como punto de arranque de este vídeo porque la actualidad manda en ocasiones y acaba de ponerse en marcha la emisión de una serie dedicada a la Visión y la Bruja Escarlata, esos dos personajes de Marvel que durante más de 50 años han permanecido en los cómics, que últimamente han cobrado más relevancia gracias al universo cinemático Marvel y que ahora se convierten en estrellas de su propio show televisivo, muy particular, muy diferente y presuntamente muy interesante. Digo esto porque de momento solo han aparecido los dos primeros capítulos, aunque ya hay indicios que nos llevan por caminos que prometen grandes emociones y desde luego más de una sorpresa. En cualquier caso, yo creo que hay que poner en contexto, como siempre, a los personajes, a pesar de tratarse de una pareja tan difícil de situar como esta, porque ya digo que son más de 50 años en los cómics y ambos han pasado por diferentes circunstancias, algunas de ellas a veces contradictorias y desde luego siempre muy liosas. En cualquier caso, vayamos a comienzos de la década de los 60, cuando nace el universo Marvel, que venía de otras editoriales que eran la misma, pero que se llamaban de manera diferente, como Atlas o Timely. Y de hecho, algún personaje de estos tiene que ver con otro personaje anterior que aparecía en lo que se llamó la Golden Age o Edad Dorada de los cómics allá por los años 40. Vamos con la Bruja Escarlata. La Bruja Escarlata nace en los primeros números, en concreto en el número 4 de los X-Men, o conocido en castellano, por lo menos en España, como la Patrulla X. Ya sabéis que esta formación es una de las varias que se inventan por aquel entonces Stan Lee y Jack Kirby, otra sería Los Vengadores, pero que reunía ahí personajes que ya tenían su serie propia, mientras que los X-Men son una creación auténticamente nueva porque todos sus componentes son nuevos. Y esto nace en 1963 y poco más tarde, a comienzos del 64, aparece la llamada Hermandad de Mutantes Diabólicos, comandada por Magneto. Estos ya son personajes bien conocidos porque después de tanto tiempo pues ha tenido ocasión de presentarse ante los aficionados. Bueno, ahí están, además del Sapo y otros personajes, hay dos personajes que se llaman la Bruja Escarlata y Quicksilver, o Mercurio, como se ha traducido en ocasiones. Son dos hermanos, se llaman en realidad Wanda y Pietro Maximoff, y ahí están con Magneto como si no pasara nada, hasta que años más tarde se nos cuenta que en realidad eran hijos de Magneto. Pero su origen es mucho más complicado al parecer, porque en definitiva nacen estos dos personajes en el momento en que otro personaje llamado el Zumbador, su mujer, da a luz a un niño muerto. Y en la montaña de Bundagor, en donde está el Alto Evolucionador y la vaca Boba, Boba con B y V, no de boba tonta, no, boba. El asunto está en que nacen estos dos personajes, la madre muere, el padre desaparece, en principio se adjudica al Zumbador la paternidad, pero también muere su mujer, al final acaban cerca de Django Maximoff y ellos son los que el que adopta a los niños y estos crecen con el nombre de Maximoff. Pero tiempo más tarde se nos dirá que en realidad no, que la mujer que murió, que dio a luz y murió, era la mujer de Magneto. Bueno, en cualquier caso, esa es otra historia que después ha sido reformada, así que no entremos en detalles. Lo cierto es que nuestros personajes al principio son malos. Bueno, Pietro y Wanda, es decir, la Bruja Escarlata y Mercurio. Y durante un tiempo, pues están peleando contra los X-Men hasta que de repente son captados por los Vengadores. Y a la altura del número 16, en esta serie se da un vuelco total a la situación y los originales Vengadores, que como todo el mundo sabe, pues son Thor, Iron Man, Hulk, en principio y durante poco tiempo, y también el Hombre Hormiga y la Avispa y el Capitán América a partir del número 4, pues se deshacen y quedan solamente el Capitán América como líder del grupo, Ojo de Halcón y Pietro y Wanda Maximoff, es decir, Mercurio y la Bruja Escarlata. Y así viven grandes aventuras con los Vengadores hasta que, por supuesto, conoce a la Visión. La Visión tiene un origen todavía un poco más descabellado y un poco más liado. Aparece en el número 57 de los Vengadores en el año 68 y lo crea Roy Thomas. Roy Thomas, que es el heredero de Stan Lee, que es un tipo que tampoco es un brillante guionista, pero que copia muy bien lo que había antes,
se fija en un personaje de la época en que la Marvel se llamaba Timely y que se llamaba La Visión, y que tiene un aspecto cercano al que presenta nuestro héroe. Bueno, pues en su momento no le permitieron utilizarlo y él creó otra visión que se parece mucho. Lo cierto es que el origen de La Visión viene dado porque Hank Pym, el hombre hormiga original, que después sería Goliat, el hombre gigante, chaqueta amarilla y yo que sé cuántas cosas, y el maltratador oficial de la compañía Marvel, porque un día golpeó a la avispa. Lo cierto es que ha creado un monstruo llamado Ultron, ya le conocéis también, es un robot asesino que crea múltiples posibilidades y que, bueno, pues a lo largo de la historia ha puesto en diferentes bretes a los héroes. Pero, a su vez, Ultron crea a la Visión y para ello utiliza los códigos genéticos de la antorcha humana original. No la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, sino la antorcha humana que en los años 40 peleaba contra los nazis en compañía del Capitán América, Bucky o Namor, por poner un ejemplo. Esa antorcha fue sustituida después por el personaje de los Cuatro Fantásticos, pero sus genes quedaron por ahí y Ultron lo aprovechó para crear a este personaje. Para que la cosa sea más complicada todavía, esos genes servirán también para crear a Wonder Man, que es un personaje que, si bien ha tenido momentos de gloria en la editorial, no ha tenido demasiada trascendencia. Bueno, sea como sea, la Visión es un androide, un sintozoide, que dice Ultron, que es enviado a luchar contra los Vengadores, pero como los Vengadores son los buenos, le convencen rápidamente para que se cambie de bando y allí acaba compartiendo escenario con la Bruja Escarlata. Y por su parte empezarán un romance, cosa harto difícil porque un androide pues no parece ser el rey de los sentimientos, pero lo cierto es que todo eso va derivando hasta que en cierto momento los dos juntos en Los Vengadores de la Costa Oeste, de repente Wanda queda embarazada y tiene unos gemelos. Una pareja de niños que se convierten en un problema cuando tengan que enfrentarse a Mephisto y al cabo del tiempo se descubra que en realidad los gemelos son una proyección del propio Mephisto. Ya sé que es complicado, ni yo mismo lo entiendo muy bien, pero bueno, este es el origen y hay que respetarlo. Bueno, pues aquí estamos con nuestros héroes metidos en problemas. John Byrne, que es conocido por justamente alterar bastante las series en las que participa, acaba desmantelando a la Visión. Hay una famosa doble página, una viñeta, donde aparece esparcido en fragmentos. Por supuesto, con el paso del tiempo, otra gente se encargará de montarla y de ponerla de nuevo en acción. Por supuesto, se van sucediendo los orígenes, porque también aparece por ahí Mortus y otros personajes que han andado manipulando el ADN, digamos, de la Visión y también de la Bruja Escarlata, cuyos poderes de ambos son cuando menos difusos. Por ejemplo, la Bruja Escarlata pues manipula la posibilidad, por decirlo de alguna manera, aunque en cierto momento alguien dijo que en realidad lo que hacía era manejar la magia del caos. Como esta es una cuestión también bastante resbaladiza, pues al final se acabó diciendo que lo que hacía la Bruja Escarlata era alterar la realidad. Aceptémoslo como tal. Y en cuanto a la Visión, pues tiene las virtudes de un ser de estas características, pues se vuelve intangible, es capaz de penetrar en los sitios más extraños, también de alguna manera altera la realidad y por supuesto es una máquina perfecta de pelear y de lanzar todo tipo de proyecciones, desde rayos hasta visiones extrañas. La verdad es que es un agente que sirve absolutamente para todo y por eso ha estado siempre muy presente en las historias de los Vengadores. Con eso casi llegaríamos a la etapa de Michael Bendis en Vengadores, aquella etapa de Vengadores desunidos, cuando a la Bruja Escarlata se le va un poco la pinza, acaba estrellando un Quinjet sobre la mansión de los Vengadores y acaba matando a Ojo de Halcón. Bueno, a Ojo de Halcón ella misma le resucitará tiempo más tarde. Ya sabéis que no hay problema con las muertes en el universo Marvel, porque todas son reversibles, como ha quedado demostrado a lo largo de la historia, incluso las más improbables. Bueno, al margen de todo eso, pues los hijos de la pareja acaban yendo y viniendo, porque también son entes difíciles de precisar. De hecho, la propia Bruja Escarlata recurre a Agatha Harkness, que es uno de esos personajes recurrentes también del universo Marvel, cuando hay que lidiar, por ejemplo, con la magia y con las historias de terror. Y también al Doctor Muerte,
que es otro personaje que aparece frecuentemente en todas las series, para que le devuelva sus poderes. Este dice que en realidad ella proviene de la fuerza vital, sea eso lo que sea, y la verdad es que tendríamos que ir expurgando número por número qué es lo que ocurre con todos ellos. Mientras tanto, Magneto vuelve de nuevo y tras ese reventón de la mansión de los Vengadores se la lleva para que descanse, para que se reubique, para que vuelva a encontrar su poder. Ella vuelve, ya digo, resucita a Ojo de Halcón y es fundamentalmente ayudada por otro grupo que en ese momento pues necesitaba de lanzamiento, que son los Jóvenes Vengadores, que es un grupo de personajes que no han acabado calando demasiado, pero en cualquier caso han tenido su importancia. Y así, por ejemplo, llega un momento en que la Bruja Escarlata es la protagonista de uno de esos flashes en los que la realidad del universo Marvel cambia, cuando dice aquella famosa frase de "no más mutantes", y el 90% de los mutantes del mundo pierde sus poderes, y entonces el mundo ha cambiado y las cosas van evolucionando en otra dirección. Circunstancia que es convenientemente arreglada tiempo más tarde, estaría bueno, porque ya se sabe que el universo Marvel puede ir en cualquier dirección, pero siempre acaba volviendo al origen. Y después de todo esto, pues se propone la búsqueda de la Fuerza Fénix, y ella, la Bruja Escarlata, en colaboración con Hope, aquella mutante que nació en el momento en que no nacían más mutantes por la maldición de la Bruja Escarlata, pronuncian otra frase histórica que es "no más Fénix", para acabar con la Fuerza Fénix. Pero sinceramente yo no creo que esto vaya a acabar así. Y se une, en este caso, la Bruja Escarlata y otros mutantes a lo que se llama Imposibles X-Men. Es decir, un grupo de Vengadores y un grupo de mutantes. Y así ha transcurrido los últimos tiempos de su vida, y yo lo último que sé de ella, aunque ando con un cierto retraso leyendo los tebeos de las series de Marvel, es que se había liado con otro personaje, el hermano Voodoo, y al parecer vivía feliz y contenta por ahí. Mientras que por su parte, y esto es más interesante porque el destino de la Visión parece mucho más potente ahora mismo, este personaje vive en una serie de 12 números creada por Tom King y dibujada por Hernán del Balta, uno de sus grandes momentos de gloria. Esa serie nos lo presenta tratando de vivir una vida normal con su mujer y con sus 2 hijos en una urbanización de esas típicas de chalets de los Estados Unidos. El primer número de esta serie es verdaderamente arrollador, aparece el segador por allí, se monta un jaleo y esa aparente vida normal que quieren tener pues se ve trastocada. De hecho, hay un cadáver en el jardín y no diré más, y los vecinos indagan a ver qué es lo que ocurre y se ven obligados a tomar decisiones importantes. La serie siempre ha sido aplaudida como una de las obras maestras de Marvel de los últimos tiempos. Yo debo reconocer que si la serie fuera un poco más breve sería mucho mejor. Ya digo, el primer número es verdaderamente ejemplar, pero luego, como ocurre siempre en la historia de Tom King, dedicado, como sabéis, fundamentalmente a los personajes de DC, se va diversificando, va perdiendo tiempo, va perdiendo empuje y, en definitiva, las cosas se van desajustando un poco. En cualquier caso, es una obra a tener muy en cuenta y ya veremos qué es lo que a partir de ahora nos deja esta buena gente. Y así llegamos a la aparición en imagen real de estos personajes, primero en las películas del universo cinemático Marvel y ahora en esta serie que ha presentado Marvel dentro de Disney, de la plataforma Disney, con de momento 2 episodios en torno a estos personajes. Haciendo un poquito de historia, digamos que por una parte Elizabeth Olsen interpreta a la Bruja Escarlata haciendo una aparición en la parte final, en la secuencia postcréditos de El Capitán América, el Soldado de Invierno. Y después, tanto ella como la Visión aparecerán ya como miembros de pleno derecho en la segunda película de Los Vengadores, la Era de Ultron.
Y a partir de ahí, pues su presencia se va diversificando, por supuesto, en las dos últimas películas de Los Vengadores, donde, bueno, no quiero hacer spoiler, aunque doy por sentado de que todo el mundo ha visto estas películas, pero ya sabéis que el destino de estos personajes, como siempre, es trágico y ahí se ven metidos en enormes problemas. Ahí Thanos hace de las suyas y es capaz de destruir a los héroes, aunque todo el mundo sabe que tarde o temprano volverán de nuevo. Pero en cualquier caso, sí conviene recordar que estos personajes, que justamente al final de las películas de los Vengadores quedan de esta manera, no tenían un futuro muy claro, porque el mismo universo cinemático Marvel no se sabe muy bien por dónde va a ir. Hay indicaciones, de hecho ha pasado demasiado tiempo desde Endgame hasta la actualidad como para que no haya unos planes más claros de continuación de este universo. Pero bueno, seguramente estarán negociando los contratos con los actores que van a interpretar a los personajes y sobre todo decidiendo qué personajes son los que van a funcionar. Y en ese contexto se encuadra la actual serie de La Bruja Escarlata y la Visión. El título original es WandaVision. Y por aquí han decidido titularla La Bruja Escarlata y la Visión porque seguramente la denominación de Bruja Escarlata es más conocida que Wanda, y en segundo lugar porque hay una productora y distribuidora de cine que se llama WandaVision, o incluso alguien está pensando en una empresa china especializada en deportes que se llama Wanda. Bueno, en cualquier caso, eso no afecta al contenido de la serie. La verdad es que lo que hemos visto hasta ahora es estupendo, porque se sale de lo normal dentro de las películas y series de esta compañía. El primer capítulo es auténticamente una sitcom de los años 50. Una sitcom al estilo de los más antiguos recordarán I Love Lucy, o también, y dadas las características de los personajes, Embrujada, aquella serie en la que alguien movía la nariz y las cosas cambiaban. Por supuesto, todo está magnificado. Los personajes hablan, cantan y se mueven como si estuvieran en una de aquellas series, es decir, exageradamente. Los decorados son de chichinabo, de cartón piedra, se ve que son decorados. Y todo ello está hecho para dar la sensación de que eso es así. El primer capítulo es muy breve, tiene apenas 21 minutos. Oye, los créditos de estas series son como larguísimos, duran 5 minutos. En principio porque esta serie tiene el casting de la propia serie y luego el casting de la serie verdadera. Bueno, al margen de estos detalles, digamos que dura poco y por una parte nos presenta a la pareja y luego una reunión, una cena con el jefe del trabajo de la Visión y su señora. Con esos chistes, todos muy usados, pero que tienen cierta gracia y siempre hay algún detallito que los buenos espectadores saben encontrar y disfrutar, como diciendo, me estás hablando a mí, ¿no? Bueno, ese es el primer capítulo. El segundo insiste en esas características. Efectivamente, estamos ante una sitcom, lo había olvidado decir, en blanco y negro, y que además de las historias puertas adentro, también sale puertas afuera para hablarnos de la comunidad, del grupo de señoras que organizan festivales a beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital, y por otra parte también van presentándose otros personajes, además de los anteriores, la vecina, que ya estaba en el primero, y otra gente. El asunto está en que en este capítulo, en blanco y negro, insisto, empiezan algunos detallitos en color. Un avión que queda atrapado en unas zarzas, la sangre de alguien que se corta en la mano y al final del capítulo algunas cosas más que no detallaré, lo cual nos hace pensar que evidentemente estamos en un mundo muy diferente al que presenta la serie como tal, que esa parodia de las series de hace 60 años, quizá en homenaje incluso al momento del nacimiento de los personajes, no tiene nada que ver con la realidad de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido yo creo que nos va a dar grandes satisfacciones, que lo vamos a pasar estupendamente y que descubriremos una relación con el mundo habitual de las películas Marvel y quién sabe si con el avance de lo que puede ser la nueva etapa de este universo en el cine. En consecuencia, tendremos que estar semana tras semana pegados a la pantalla, dispuestos a ver qué es lo que nos ofrece la Visión y la Bruja Escarlata, o la Bruja Escarlata y la Visión. Esperamos que a vosotros también os guste. De momento tiene esas dos virtudes fundamentales, al margen de las referencias que siempre son agradables. El hecho de que anuncia grandes sorpresas y, por otra parte, el hecho de que también para los nostálgicos tiene algunos detallitos que son muy satisfactorios. En fin, el futuro nos dirá
qué es lo que pasa con estos personajes. Y quizá también esto tenga su referencia en los cómics y los veamos aparecer en principio como las grandes estrellas que después de todo han acabado siendo. Volveremos. Hasta luego.